alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él.
Que Dios los continúe bendiciendo a todos ustedes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, llegamos a todos ustedes a través de estas redes sociales, intentando proclamar el mensaje de Cristo, porque es una necesidad que tenemos nosotros de proclamar el anuncio del mensaje de salvación de Jesús en medio de una generación perversa y corrupta, como dice la Escritura. ¿Por qué por qué decimos mejor que lo intentamos? Porque Cristo siempre ha tenido oposición entre algunas personas. Yo quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana porque nos permite estar aquí con ustedes llevando el mensaje de la palabra de Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos concedes de poder llegar a esta audiencia que nos sintoniza en sus casas, en sus lugares de trabajo, donde se encuentren. Enviamos una palabra de bendición a ellos, en espera que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, habla a través de nuestro espíritu, gobierna nuestro corazón, toma el control de nuestros pensamientos, Espíritu Santo. Danos la sabiduría y la revelación para comprender todas las enseñanzas que tú has traído en este momento. A través de esta enseñanza, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos dé sabiduría y revelación de la palabra de Cristo. Bendecimos a todas las personas que están con nosotros, bendecimos sus hogares, como estén conformadas sus familias. A todos ellos les enviamos una palabra de bendición de parte tuya, Señor. Que tú los guardes, que la presencia de tu Santo Espíritu esté con ellos, guiándolos, orientándolos, llenándolos de tu presencia y de tu amor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El rey Saúl fue el primer rey escogido para Israel. Y él tuvo un hijo que se llamó Jonatán, quien hizo una gran amistad con David, que sería el rey que sucedería a Saúl. Una gran amistad que los llevó a establecer un pacto que se cumplió durante el tiempo que David fue rey. Quiero en esta mañana invitarlos a todos ustedes para que abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 11. Primera de Samuel 20, 11. En el Antiguo Testamento. Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Aquí hay un pacto o un acuerdo entre Jonatán y David. Y dice aquí Jonatán que Dios sea testigo. Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada: si no te lo hiciera saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y Jehová contigo está, esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo
misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mí, de mi casa, para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. En el versículo 15 del contexto de este capítulo 20, dice la Escritura: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Esa fue la petición que le hizo Jonatán a David. En el fondo él sabía que David sería el futuro rey de Israel. Sabemos que Israel estaba prácticamente en las manos de Saúl, un rey que había desobedecido a Dios, un rey que presentó muchas falencias, y Dios ya había decidido que iba a ser David el rey. Pero aquí vemos cómo Jonatán hace un pacto, dice: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y nosotros sabemos que la casa de David es la promesa de donde viene el Mesías, porque el Mesías prometido viene de la casa de David, del linaje de David, dicen las Escrituras. Entonces, inmediatamente, ante la petición de Jonatán, por el amor que existía entre ellos, un amor único, un amor de hermanos, un amor donde prevalecía el respeto, donde prevalecía la fidelidad, la sinceridad de parte de Jonatán con David, se hizo pacto, versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Se estableció un pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. ¿Cuál era la solicitud de Jonatán? Misericordia de mi casa para siempre. No permitas que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David, sea borrado. Inmediatamente se estableció un pacto cuyo testigo era Dios, porque Dios establece pactos con el hombre. Un pacto que se hizo en la persona de David, con Jonatán, David de la casa de David, del linaje de Jesús. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Para conocer que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aquí habla de la descendencia de Jonatán, hijo de Saúl. Un niño que sufrió un accidente, dicen las Escrituras que tenía 5 años, llegó una noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, se puso prácticamente el reinado de David de frente, o sea, estaba habilitado prácticamente el cumplimiento profético de David, que sería el rey de Israel, ante la muerte de Saúl y de Jonatán. Y sucedió este accidente. Huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era
Mefiboset. Entonces, vemos cómo este Mefiboset es el hijo de Jonatán. Lo revela. ¿Cuál era la condición? Era un hombre cojo, lisiado de los pies, estaba huérfano, había muerto su padre, había perdido prácticamente el respaldo de la familia, porque ya no iba a ser más rey Saúl ni Jonatán. Pero entonces vamos otra vez a 2 de Samuel, al capítulo 9, para ver qué pasó con Mefiboset. Capítulo 9 de la 2 de Samuel, Antiguo Testamento. Iniciamos desde el versículo 1 y vamos a leerlo, el contexto, donde dijo el rey David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jehová? Imagínate, aquí viene la recordación del pacto que David había hecho con la casa ¿de quién? De Jonatán, por amor de Jonatán. Por eso él pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Vuelve a utilizar la palabra misericordia el rey David. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Se hablaba de Mefiboset. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está Mefiboset? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Seguramente Mefiboset temía por su vida. Era consciente de cómo Saúl había perseguido a David, cómo había intentado en repetidas ocasiones matarlo. Pero lo que no sabía Mefiboset era que había un pacto que su padre había hecho con el rey David. Por eso cuando llega Mefiboset, en la condición en que estaba, lisiado de los pies, seguramente afectado, solo, sin su padre, sin el respaldo del reinado de su abuelo, seguramente llegó temeroso y estaba tal vez en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, quizás arrimado, sin esperanzas, totalmente temeroso de que qué iba a ocurrir con este nuevo rey que iba a tomar autoridad sobre el gobierno israelita. Entonces cuando vino Mefiboset, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, estoy hablándoles del versículo 6 de este capítulo 9, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Lo primero que estableció Mefiboset fue una actitud de reverencia delante del rey. Se postró. Era su condición personal ante él. Cuando uno está temeroso, cuando tiene dudas, nosotros tenemos que aprender a postrarnos en la presencia de Dios. Porque nosotros sabemos que la casa de David es una tipología, eso se llama un simbolismo tipológico de lo que es Jesucristo. Por eso nosotros hablamos de una gracia, de un pacto. Y aquí Mefiboset viene y se postra sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió aquí, tu siervo, tu servidor, tu esclavo. Le dijo David, versículo 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y es la primera palabra que Dios siempre nos da a nosotros como parte
del pacto eterno. No tengas temor, no tengas temor, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. Dicen los estudiosos, los académicos de la Biblia, que 365 veces está el término no temas en las Sagradas Escrituras, una para cada día. Este David, que es una tipología de salvación, de Jesucristo como nuestro Salvador, le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vaya sorpresa para Mefiboset, darse cuenta que la misericordia de Dios había caído sobre él. Porque la gracia o la salvación es una iniciativa de Dios a nosotros. David fue el que tomó la iniciativa. Así como en Jesús tomó la iniciativa de buscar lo que se había perdido. Y este Mefiboset lo único que hizo fue postrarse en su presencia, reconocer su actitud de siervo y decirle al Señor, en este caso que era el rey David, decirle al Señor: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 8. La reverencia que tuvo Mefiboset para David, se inclinó: ¿quién es tu siervo? Él estaba sintiendo la condición que él tenía. Un hombre lisiado, un hombre quizás desesperanzado, temeroso, miedoso. No tenía ni idea de lo que Dios le tenía reservado a él. Y hoy el hombre tiene una esperanza en Cristo Jesús. Hoy tenemos la esperanza de que Dios ha tomado la iniciativa de salvarnos en la persona de Jesucristo. Él tomó la iniciativa. Por eso las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo, de hacerlo hombre, para venir a traernos las buenas noticias, las buenas de salvación. Porque Dios fue el que tomó la iniciativa. Aquí David tomó la iniciativa y consultó. Versículo 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y seguramente Dios en este momento está diciendo: hay alguien en el mundo que quiera recibir la misericordia de Dios. Está abierto. El reino de los cielos está abierto. El reino de Dios se ha acercado en la persona de Cristo Jesús. El Señor ha venido en forma humana, o vino en forma humana. Se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, para que la misericordia de Dios se aplicara en la persona de Cristo para nosotros. Porque la misericordia de Dios la mostró al salvarnos, para entregar su Hijo. Dice que Él entregó a su Hijo por amor. Aquí esta misericordia que utiliza David, o que hace uso de la misericordia por la autoridad que él tenía como rey. Él era la máxima autoridad que Dios había puesto. Dijo: ¿a quién voy a hacer yo misericordia? Y se acordó que había un pacto que había establecido con Jonatán. El hombre tiene que acordarse que Dios ha establecido un pacto en la persona de Jesucristo. Por eso es tan importante la cena del Señor. Nosotros, cuando cenamos, recordamos las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él dice: toma el pan, la copa en su mano, dice: este pan es mi cuerpo, que ha sido partido, molido, puesto en una cruz para perdón de sus pecados. Y esta copa es la sangre que ha sido derramada por mí, dice el Señor Jesucristo,
para perdón de sus pecados. Ese fue el pacto. Ese es un pacto eterno, un pacto inolvidable. El hombre tiene que acogerse indudablemente a este pacto. Un pacto de sangre en la persona del Señor Jesucristo. Aquí hubo un pacto. Jonatán le había pedido a David: cuando sea rey, tú me vas a asegurar que mi familia no será borrada. Y este pacto lo cumplió David. David lo cumplió. Porque la tipología de David es la representación del pacto de Cristo, cumpliendo con nosotros, de que Él vino a entregar su vida por amor a nosotros. No tengas temor, versículo 7 le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. No tenemos que tener temor. Lo que Dios está en este momento hablándonos en estos tiempos tan difíciles es que hay misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor en su palabra. Dios está aplicando la misericordia sobre el hombre, sobre todo aquel que quiera venir, porque hay un pacto que Él estableció en la persona de Cristo, y ese pacto es de salvación, y ese pacto lo va a cumplir. En Cristo Jesús se va a cumplir ese pacto. ¿Y cuál es ese pacto que Dios estableció con el hombre? Salvación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, porque es el pacto eterno de Dios. Por amor de Jonatán, tu padre. Este pacto Dios lo estableció por amor a nosotros. Por amor, no por meritocracia. Ninguno de nosotros, no hay una sola persona en el mundo que tenga méritos para hallar el perdón de Dios. Nadie. La Biblia revela: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las generaciones han pecado a Dios. El hombre permanentemente ha estado en un ambiente de rebeldía contra Dios, en oposición. El pecado, el estilo de vida del hombre a través de la historia ha sido un tipo de pecado continuo, permanente. Y Dios quiere aplicar la misericordia. Y las mismas palabras que hoy nos enseña la Escritura a través de David para la familia de Jonatán son las mismas palabras que hoy Dios está enviando al mundo. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? De Jonatán. ¿Sabe una cosa? Usted que me está escuchando, que me está viendo, Dios, a través de esta enseñanza, de este simbolismo tipológico, nos está mostrando que Él quiere hacer misericordia. ¿Qué necesita el hombre para poder conocer la misericordia de Dios? Para poder ver cumplido el anhelo del Señor, lo que hizo Mefiboset. A pesar de la incertidumbre, del temor, de la duda, qué sé yo, me imagino que Mefiboset estaba pensando que el rey David lo estaba llamando era para matarlo por todas las cosas que su abuelo había hecho contra él. Esa persecución, ese deseo sangriento que tuvo Saúl de acabar con David. Nosotros vemos a lo largo de todo este relato histórico cómo Saúl intentó muchas veces borrar a David y cometió gravísimos errores, Saúl, con tal de destruir a David. Y Mefiboset era una víctima, seguramente, si David hubiera hecho justicia sobre la familia de Saúl. Pero David, que es una tipología de Cristo, nos está mostrando la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Lo que hizo Mefiboset. Por eso Mefiboset aquí viene y le dice al rey David:
He aquí tu siervo se postró, hizo reverencia. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en estos tiempos? Postrarse en la presencia de Jesús, hacer reverencia, reconocer nuestra condición, nuestra cojera espiritual. Él estaba lisiado, no tenía condiciones ni siquiera para ser parte del séquito acompañante del rey. Sabíamos que las personas lisiadas eran separadas, no podían ejercer cargos importantes, eran personas prácticamente marginadas de los reinados. Así se siente uno muchas veces, sin Cristo, totalmente lisiado espiritualmente. A veces nosotros nos podemos ver como Mefiboset, lejos de Dios, lejos de la misericordia de Dios. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: aquí está tu siervo, tu siervo. Qué bueno es uno poder decirle al Señor Jesucristo: aquí está tu siervo. Aquí estoy, Señor, reconociendo mi condición pecaminosa, reconociendo lo que soy. Porque este hombre se sentía abrumado. Mire lo que dice en el versículo 8, cuando se inclinó: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se veía Mefiboset. ¿Cómo se veía Mefiboset? Como un perro muerto. Y nosotros sabemos que en la cultura de los tiempos bíblicos, los perros eran aquellos que eran llamados despreciables. Es más, el pueblo judío, los israelitas, llamaban perros a los que no pertenecían al linaje, a la familia de Israel, a las tribus de Israel. Eran perros, les llamaba perros. Esa era la condición de Mefiboset. Se veía así. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? Pero David le había dicho: por amor de Jonatán tu padre, te devolveré todas las tierras y tú comerás siempre a mi mesa. Le dio el privilegio de sentarse en la mesa del rey. Qué tremendo privilegio le dio Mefiboset. Recibió Mefiboset de parte del rey. Y eso es lo que Dios nos está prometiendo, que un día nos sentaremos con Él en las bodas del Cordero. Algún día habrá un banquete espiritual servido para que nosotros seamos participantes. ¿De qué? De la misericordia de Dios. Porque la salvación es una pura obra de misericordia, es una iniciativa de Dios. Ninguno de nosotros ha hecho méritos para ser salvos, porque la obra redentora de Cristo lo cubrió todo. Todo lo hizo Jesús. Jesús hizo el más grande sacrificio aceptable y agradable delante de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición pecaminosa. La condición de sentirnos tal vez como perros muertos, desaprobados de Dios, lejos de la ciudadanía del cielo. Porque esa ha sido la condición del hombre sin Cristo, lejos de Dios. Pero Dios quiere establecer misericordia sobre nosotros. Aquí hay una promesa que le dio el rey David a Mefiboset en el versículo 7, y le dijo: te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Te devolveré. Él tenía potestad, David, de apropiarse de ellas porque ya era el rey, y sin embargo era tan grande la misericordia de David para con él que le dice: le voy a devolver sus tierras. Y no solamente eso, en el versículo 9 le dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, mire la calidad de persona que fue David aquí, cómo aplicó la misericordia de Dios. Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa,
yo le he dado al hijo de tu Señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Mefiboset tenía el respaldo de parte del rey David de poderse sentar a la mesa, que era un privilegio sentarse a la mesa del rey. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros, que Dios nos ha concedido, ese enorme privilegio de poder sentarnos a su mesa, de ser participantes de su misericordia. Cómo la misericordia nos puede alcanzar a nosotros, como alcanzó a Mefiboset. Y tenía Mefiboset, dice aquí, ¿sí? Conforme, les voy a leer el versículo 11, dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo harás tu siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos de Dios. Es un privilegio que se nos ha concedido por Cristo, por Jonatán. Tuvo la oportunidad Mefiboset de ser parte de la mesa, del banquete permanente servido por David. La misericordia y el amor del Padre para con nosotros ha permitido que nosotros nos podamos sentar. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Dice aquí, en este relato tan hermoso. Aquí está la historia de Mefiboset. Y termina ese contexto en el versículo 13. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sabe por qué hace nombramiento aquí? ¿Por qué hace un nombramiento especial la Biblia? ¿Por qué hace referencia que estaba lisiado de ambos pies? Porque la condición de Mefiboset, por las limitantes físicas que tenía, le impedía ser parte de la comitiva del rey. Pero seguramente los otros pudieron darse cuenta de la gran misericordia de Dios. ¿Por qué nosotros no hacemos lo que hizo Mefiboset? ¿Por qué no recibimos el regalo? Dios nos quiere devolver el reino que un día el hombre perdió. ¿Qué está prometiendo Jesús? Que establecerá un reino eterno. Jesús es el pacto de salvación. Dios ha establecido un pacto con el hombre para devolverle la tierra prometida, para llevarlo de nuevo al reino de los cielos. Ese pacto solamente es establecido en el amor del Padre en la persona de Jesús, para llevarnos al milenio, para que nosotros podamos ser salvos de la ira de Dios. La misericordia de Dios ha caído sobre nosotros. Todo aquel que quiera venir a ser partícipe de esta misericordia de amor de Dios puede venir, y a través de la sangre de Jesús tenemos entrada al reino de los cielos. No se olvide que lo que recibió Mefiboset fue la gracia de Dios en la persona de David. Dios estableció un pacto de salvación de parte de Dios por medio de Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el Nuevo Testamento, versículo 12, Hebreos 10:12, dice así:
Pero Cristo, que es el mediador de un nuevo pacto, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio, su ofrenda de amor en la cruz del Calvario está resumido en un solo sacrificio. El Hijo de Dios entregó su vida por amor a nosotros. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los que se oponen a Él. Todo aquel que se levanta en contra de Jesucristo es un enemigo. Este es el espíritu del anticristo en el final de los tiempos, el cual está entre nosotros, que se opone al plan de Dios, al plan de salvación. ¿Quién es el anticristo? Es un hombre que personificará en los tiempos de la gran tribulación la salvación, entre comillas, para un mundo perdido. Pero es un engaño. Porque todo lo que este anticristo enseñará irá en contra de las enseñanzas de Jesús. Y nos dice aquí en el versículo número 14, porque con una sola ofrenda de amor, de pacto eterno, hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí la palabra perfecto es, la obra está completa. Completa está la obra en la persona de Jesús, para siempre, a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han sido santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado para Dios. Dios apartó a su pueblo y dijo, estos son santos, son santificados. A los santificados. Y en el versículo 15 da testimonio el Espíritu Santo. Sagradamente el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesucristo. Y el testimonio del Espíritu Santo es un testimonio válido, que si usted lo pone en tela de juicio, usted afrenta al Espíritu de gracia. Así se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Y las Escrituras dicen que el único pecado que Dios no perdonará ni en esta vida ni en la que viene es la ofensa contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo blasfema uno del Espíritu Santo? Cuando uno niega lo que Él hace, lo que Él dice, sus afirmaciones, sus testimonios. Por eso dice aquí, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. El pacto de Cristo Jesús. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es el pacto eterno establecido en la persona. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado, no hay más ofrenda, no hay más sacrificio. La obra es completa en la persona de Jesús, en Cristo, en el cuerpo de Cristo Jesús. Está la voluntad de Dios en el sacrificio, versículo 10 de este capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10 de Hebreos. En esa voluntad somos santificados, apartados para Dios. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Solo una vez se hizo un pacto eterno en la persona de Cristo. Y su sangre derramada en esa cruz, su cuerpo molido y partido por nosotros, es el cumplimiento de la palabra profética del pacto eterno, porque el justo llamado Jesús ocupó nuestro lugar. Por eso David aplicó la misericordia, porque él se acordó un día que había establecido un pacto con Jonatán, y quien se benefició de ese pacto fue su hijo Mefiboset. Y en Mefiboset
aplicó la misericordia, la gracia, la salvación y se sentaba, disfrutaba de los manteles, de los agasajos, del ágape, de todo lo que el rey compartía. Nosotros, por ese sacrificio de Cristo, por ese pacto eterno hecho por amor del Padre hacia nosotros, nos podemos sentar en la mesa del Señor. Podemos regresar a la tierra prometida. Podemos disfrutar del milenio. Podemos disfrutar del reino eterno porque es un pacto y Dios lo cumplirá. Porque Dios es fiel y justo. No solamente para perdonar y limpiar, sino para cumplir con su palabra. ¿Qué hizo Mefiboset? Se inclinó, reconoció su condición y aceptó la gracia. No tengas temor, porque la misericordia ha caído sobre ti. Se sentó en la mesa del rey, le devolvieron sus territorios, los que había tenido su padre, su abuelo, y disfrutó de lo que Dios, por iniciativa de él, le devolvería. ¿Sabe cuál es la iniciativa de Dios en este momento? Que usted quiera la salvación, que usted sea salvo. Esa es la iniciativa de Dios. Por eso envió a Jesús, por amor, el mismo amor que Jonatán tuvo con David, es el mismo amor con el cual Cristo quiere mostrarnos a nosotros. Su misericordia, ese regalo inmerecido, porque ninguno de nosotros hizo méritos para tal cosa. Mefiboset jamás se imaginó que el rey lo llamaría y le devolvería los privilegios que él tenía por un pacto establecido con Jonatán. David es una tipología de Cristo. Mefiboset es un tipo de hombre pecador. La condición nuestra delante de Dios es la misma condición que sentía Mefiboset delante del rey David. Eso es lo hermoso de la Biblia, que nos muestra a través de todos estos relatos, estos simbolismos tipológicos que nos llevan a entender que el Antiguo y el Nuevo Testamento están concordantes. Hay una perfección en la manera como Dios, a través de todos estos relatos, escritos en este rollo de este libro, están escritos para que nosotros simplemente nos apropiemos y podamos beneficiarnos de los regalos inmerecidos que Dios nos da. Qué lindo es poder hablar de la palabra de Dios, de cómo nosotros, a través de la historia de Mefiboset, podemos ver abierto un cielo que se nos abre, una oportunidad que Dios nos está dando, porque la puerta de la misericordia está abierta. Todo aquel que quiera venir a Él. Por eso Jesús dijo y les dijo a todos aquellos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Eso era lo que Juan predicaba en las aguas bautismales en el río Jordán. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El regalo de Dios vino a la tierra en la persona de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Apropiarnos. ¿De qué nos apropiamos? Del perdón, de la misericordia de Dios en la persona de Cristo. Por un pacto eterno que Él hizo con el hombre. De enviar a Jesús a pagar por nuestros pecados. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana por el privilegio que nos concedes, Señor, de leer tus escrituras. Cómo podemos, a través de la historia de Jonatán, de David, de ese pacto que ellos hicieron un día, donde David le prometió a Jonatán que su casa no sería borrada. Como Dios promete que en Cristo nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida y nunca más no serán borrados del libro de la vida los nombres de aquellos que establecen un pacto en la persona de Cristo. Y Mefiboset recibió la misericordia, fue beneficioso, fue benéfico mejor,
de ese pacto que se estableció entre su padre y el rey David. Y hay un pacto eterno establecido por nosotros en la persona de Cristo Jesús. Nosotros hoy nos queremos acoger a ese pacto. Simplemente aceptemos a Jesús. Reconozcamos nuestra condición pecaminosa. Aceptemos el perdón de nuestros pecados. Y por fe tendremos salvación y vida eterna. Señor, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Permítenos que el Espíritu Santo revele a nuestro espíritu el plan de salvación establecido en la persona de Cristo. Esa es tu voluntad, que mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre, nosotros nos podamos acercar con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo, Señor, que tenemos entrada al reino de los cielos, al reino eterno, preparado por Dios, nuestro Padre, para todos aquellos que somos parte del pacto establecido en la persona de Jesucristo. Muchas gracias, muy amables por estar con nosotros. A través de la Iglesia Rey David, los ministerios de los centros de formación de líderes, CENFOL, agradecemos a todos ustedes. Al Ministerio de Alabanza, Cero Religión, por apoyarnos técnicamente, por la música y porque ellos están trabajando incansablemente para que nosotros podamos llegar a ustedes a través de las redes sociales. Y pronto, muy pronto seguramente, estaremos nuevamente en nuestra sede, porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A todos ustedes muchas gracias. Dios los siga bendiciendo. Gracias por sintonizar. Una palabra suficiente para los buenos.
Para ti la gloria, Señor. Para ti la honra y el poder, Señor. A Él sea